súper bien. Me gusta mucho escucharles, jóvenes. Excelentes argumentos, opiniones, comentarios, réplicas. Muy bien, muy bien. A ver, entonces, Jeremy, y en conclusión, entonces, a ver, ¿su idea era pasarse al equipo de la fe, de No, la religión, o más bien que, a ver, en síntesis, en breve, a ver, resúmanos cuál fue su última idea? que ni con todo eso de la comunión, confesión, el hombre va a seguir siendo malo. Ah, o sea que a la final igual como que no funcionaría ni la confesión ni el bautismo, porque a la final el hombre sigue siendo malo. ¿Esa es? Sí. Ya, bueno, entonces en ese caso pues como que no se pasaría al otro equipo de la fe y de la religión, ¿no? Jóvenes, vámonos a la tercera tanda, tercera pregunta. Y esto se pone cada vez más bueno. La tercera pregunta es, ¿cuál es más poderosa, la fe o la razón? Y quiero que me den ejemplos, que den no solo el argumento, el pensamiento, sino a ver, un ejemplo concreto donde yo pueda darme cuenta que es más poderosa la fe que la razón o que es más poderosa la razón que la fe. ¿Sí? A ver, entonces, bueno, en las dos primeras preguntas les dimos la palabra primero a las damas. Ahora vamos a darle la palabra en primer lugar a los caballeros. ¿Sí? Entonces, vamos a pedirle a Christopher. A ver, Christopher, en representación del equipo de caballeros, Christopher nos va a decir desde el punto de vista de la razón, de la ciencia, ¿cuál es más poderosa, Christopher? ¿La fe o la razón? Bueno, yo digo que más fuerte es la razón, porque la razón es un motivo, algo que se puede comprobar, mientras que la fe es algo que, o sea, solo se cree, o sea, no se puede comprobar hasta que suceda. Gracias, Christopher. Listo, ahí tenemos la posición de Christopher. La misma pregunta, ¿cuál es más poderosa, la fe o la razón? Vamos a preguntarle a Isabel. Desde el punto de vista de lo que dice la Biblia, prácticamente es la fe, porque mientras alguien pueda creer en algo, pues para él va a ser posible. Por tanto, todo lo que se pueda creer es posible. Ya, ahora vamos a las réplicas. Jeremy, ¿puede hacer su réplica en contra de la posición de las señoritas? Según como dice Isabel, que todo lo que nosotros nos imaginemos o creamos es posible, entonces, ¿por qué si yo quiero, yo creer en volar, no puedo volar? Por más que crea y tenga fe, no puede volar. No puedo volar. Ya, vamos, Es respuesta, porque la niñas. fe lleva con acciones. Según la Ah, Biblia, la fe lleva con acciones. No es como que, oh, ya lo pensé, ya voy a volar. o sea, no es automático. Exacto. Eso. Sino que uno tiene que hacer y poner de la parte de uno. Eso dice Keila, ¿no? Ya. Muy bien, le doy la palabra a Gabriel. Otra réplica. Pues para mí es una pregunta que quién o qué afirma que Dios o el diablo en realidad existe o existió. Y lo de la maldad en el mundo, para mí, desde mi punto de vista, prácticamente es como ya es algo normal para el ser humano. Gabriel, pero la pregunta era, ¿cuál es más poderosa, la fe o la razón? Pues para mí es la razón. ¿Y por qué? Porque prácticamente, o sea, en eso de la fe a sí mismo, es como, no me acuerdo quién dijo, pero dijo que si creyendo se puede hacer realidad. Entonces, si la gente creyera, no existieran muchas cosas en el mundo. Ya, No sé si listo. me hago entender o no. Ya. Ahora damos la oportunidad a Keila. A ver, Keila, nuevamente, vamos. Les pregunta a las compañeras. Sí, puede hacer su réplica. Ajá. Profesor, espera un ratito, voy a formular bien la pregunta. Bueno, muy bien. A ver, entonces, Isis, para que las mujeres no se queden sin su turno. A ver, Isis. A ver, creo que fue Pacheco. Ya, Gabriel dijo que. Ay, ya no me acuerdo qué dijo. Ay. Ok, dijo que si las personas creen y si creyendo las cosas se pueden hacer posibles, ¿por qué la gente cree en el bien y no existe un bien total? Bueno, yo digo que, o sea, como los hombres mismos dijeron, que el ser humano tiene esa maldad por instinto. Entonces, si ya así es por instinto, no puedes cambiar eso así
como así. Y la fe nos dice que no es creer y ya, yo creo un pajarito, ya aquí me apareció un pajarito. La fe en creer se trata más de confiar en tus capacidades de hacer las cosas. Ya, gracias, Isis. A ver, Christopher. Y ya luego Aranis. A ver, Christopher. O sea, dicen que la fe es más fuerte cuando, por ejemplo, si yo tengo un familiar que tiene metástasis, yo puedo tener mucha fe en que va a sobrevivir, pero en realidad va a morir en algún momento. No es que por tener tanta fe y va a vivir de la metástasis. Listo, ahí tenemos otro argumento. ¿Alguna señorita? ¿Alguna señorita que desea replicar? ¿Isis? ¿O no? ¿O fue por error? A ver, Isis. No, estaba formulando mi idea para replicar lo que dijo Christopher, para no hacerme bola. Ah, ya, ok, ok. Luis. A ver, Luis. Sobre la fe, ¿no? Ajá, Perdón, sobre la fe. ajá, Por ejemplo, puede ser en el libro de Daniel, a partir del capítulo 6, o libro 6, ajá. encontramos sobre Daniel y el pozo, donde Daniel fue tirado al pozo con leones y él tuvo fe, regresó al cielo, a la divinidad suprema, y se le fueron enviados dos ángeles, el cual el uno vino desde Judea y el otro para darle alimento. Entonces ahí vemos un ejemplo de fe. Y en ese caso, la fe... Le puedo contradecir lo que él dice. A ver, Christopher. Luego, Y Alani. donde tú dices que eso está en la Biblia, ¿tienes alguna prueba de que eso haya pasado? O sea, que no sea más que esté escrito en ese libro. A ver, yo quiero decir A algo. ver, Malena. Se me olvidó. A ver, Christopher, voy a responder a la pregunta que hizo él. Ajá. Es verdad, no tenemos ninguna prueba, pero muchas cosas de lo que ya está pasando ahora en día, está escrito en la Biblia, en Apocalipsis. Y bueno, no sé si eso sirva como respuesta a lo que tú estabas preguntando, no específicamente de lo que habló Luis, pero sí es como para que, no sé, me entienda. Ya, ok, bueno, es el aporte de Malena. ¿Algún caballero más? Aranis creo que estaba levantando la mano. ¿No? Ya. Ya, Giancarlos. Y luego Isis. A ver, Giancarlos. Profe, yo lo que dijo mi compañera Malena Vera, yo no creo que, ¿cómo se dice la palabra? Que eso sea un... Ay, espera, se me olvidó la palabra, profesor. Un concepto válido. Un Ya, un argumento. válido. Ajá. Un argumento válido. Ya, ¿por Porque qué? es lo que si no me crees. Es lo que, déjame la palabra a mí, después hablo. A ver, termine la idea, Giancarlos. Ajá. Ya, o sea, es lo que puede pasar cualquier día. No es porque viene un libro escrito, tiene que originalmente pasar. Eso es. Licenciado, yo quiero decir algo. Ya, a ver, tiene la palabra azul. Ok, a ver, no recuerdo quién está hablando, pero para esa persona, si dices que está en un libro escrito, vámonos más a los hechos actuales, de que realmente, por ejemplo, con lo del COVID, hay enfermos que estaban con una fe de crear una cura para poder sanar al mundo, están teniendo esa fe, entonces si no tendrían fe, no seguirían luchando por conseguir esa medicina. Así actualmente. Entonces, por ejemplo, tú ahorita estás estudiando porque tienes una fe de tener un futuro. Entonces, ¿por qué razón dices que no existe eso? Ah, interesante, miren. A ver, le doy la palabra a... O sea, pero las personas están creando la vacuna, o sea, pueden que algunos sí tengan fe, pero se la están creando porque la necesitan, porque sin ella no van a poder sobrevivir. No en sí que, pero esa no es que persona tuvo la fe de que... Exacto. Ajá, tuvo una fe de que esa persona por lo menos encontró una vacuna que por lo menos nos va a tener protegidos durante un tiempo, pero esa persona tuvo una fe. Ah, miren, una fe en sus capacidades, en que sí es posible descubrir una vacuna, ¿no?
Muy bien, ¿Puedo joven. decir algo? A ver, Giancarlo. Ya, y si esa fe nunca hubiera, o sea, ya, tú tuviste la fe, pero nunca existió esa fe, nunca te van a ayudar, nunca te vas a recuperar, igual sabes que te vas a morir con esa fe que tuviste. Ya, a ver, Es que tú mismo te lo pones. Si tú te propones algo y con fe, al pasar del tiempo, o de los días, o de los meses, o de los años, tú lo vas a conseguir. Oiga, ustedes, profe, Esa es la profe, inspiración. espere, disculpe. a ver, Que dijo mi compañero Christopher, que por ejemplo es una enfermedad ya terminal, un gran ejemplo, cáncer, y ya estás prácticamente en las últimas y tienes fe y bueno, te vas a salvar. Se está pasando, licenciado, porque está diciendo que tiene fe. Estás recalcando que aunque No, esa porque dije, persona, tienes fe y no te vas a salvar. pero esa persona está teniendo la fe en alguien, la fe en sí mismo de que se va a curar y va a luchar contra esa enfermedad. Pero, por ejemplo, Aunque no en la suceda. actualidad, El comentario de Christopher. Profe, yo en la tengo un actualidad consejo. había bastante, cuando recién inició la pandemia, bastante gente que tenía fe en que su familiar enfermo iba a sobrevivir y de todas maneras después murió a falleció. pesar de tener esa fe. Ya, a ver, Jeremy estuvo alzando la mano ya hace un rato, le doy la palabra a Jeremy. De que yo creo que es, más bien, no creo, sino que eso no es tanto fe, sino es más un estado de ánimo. Está comprobado científicamente que una buena actitud, una actitud positiva, afecta a tu cuerpo de manera positiva, pero no necesariamente tiene que ser fe. Ah, ya. ¿Y cómo le llamaría a usted, Jeremy? Si no, Y como dijo Malena, que al pasar el tiempo uno con fe, no, ello sería más una inspiración, sería tener esa motivación, pero no con fe. ah, ya, usted le llamaría motivación, pensamiento positivo, pero no fe. Profe, Ya, a ver, Ailí, a ver, Ailí. ya, al respecto que dijo mi compañero Burgos, ya, Ajá, sea que él no tiene fe, o sea, no cree en la fe, es lo que yo pienso, ya, muy bien. Ajá, porque también es un principio religioso, porque también, ¿qué? es un principio religioso y también porque es más poderoso que la razón. Ah, ya, usted se mantiene en que la fe es más poderosa que la razón, porque es un principio religioso básico de los seres humanos. Profe, yo tengo algo que decir. A ver, Isis. Una pregunta. ¿Aileen no estaba del lado de la ciencia? Eso mismo me estaba Ah, sí, preguntando. profe. Sí, es verdad, sí está con nosotros. Traicionó de nuevo. Traicionó No, pero ahora a eso su fue en la equipo. primera pregunta, estamos por la tercera, así que igualmente. Ajá. ¿Cuál es el punto? Ah, se está miren. pasando. Yo estaba Pero una vez que se y cambia, lo ya que poco que yo ahí sé. está del lado Es de como, ustedes. como quien dice, la ovejita perdida está volviendo al redil, así. Bueno, Pero en joven, antes también Luis dio un concepto sobre la Biblia y de los ángeles y también se estaba pasando, entonces también tenemos un punto. No, ya quedamos claro que Ella Luis se había pasado es hace equipo. Eso O quedamos sea, claro que si Luis una es equipo. persona vuelve al Sí, Luis concepto estaba en ya su- lo había hecho, no se vale el punto. ya. A Porque ver, Luis, ya quedamos una claro que Luis cosita. es este equipo. Quiero darle la palabra a Eduardo, estuvo levantando desde hace rato, entonces quisiera escucharle a Eduardo. O ya no, Eduardo, o ya se tocó ese tema de pronto. O sea, es que lo que quería decir Ajá. era que, por ejemplo, lo que están diciendo las mujeres, que uno tiene fe cuando tiene una persona enferma, por ejemplo, ya, pero para tener esa fe se necesita tener la razón para tenerla. O sea, ¿por qué estás teniendo la fe? La estás teniendo la fe porque tienes la razón de esa persona que quiere que se recupere. No sé si me hago entender. Ya, ok, ya. Ya, gracias Eduardo por su participación. Isis, de parte de las mujeres. Sí, con lo que dijo mi compañero Eduardo, la persona que estaba diciendo sobre eso de que cuando tú tienes una persona enferma, tienes la fe, ese era Christopher. Y por eso yo desde antes tengo la mano levantada y quería decirle que quizás no es que ya tú tienes fe y se va a curar. Quizás Dios no cura a esa persona es porque sabe que tu fe es solo por conveniencia. Tú ves que tienes esa persona enferma y quieres que se sane, pero no es una fe de amor a Él, sino una fe de necesidad. Ah, ya, muy bien, gracias. Jóvenes, dado el tiempo, pues ya tenemos que hacer la conclusión, ¿no? En primer lugar, quiero felicitarles a todos porque realmente me gusta mucho trabajar con este curso, porque de verdad que ustedes tienen ese filósofo dentro y lo expresan y me gusta eso.
Y tienen que seguir así, jóvenes, expresando ese pensamiento y desarrollando ese pensamiento filosófico. Excelente. Como conclusión general, jóvenes, a pesar de que nos faltaron, había unas preguntas más candentes por ahí, pero que ustedes ya las tocaron también relacionadas con la pandemia, relacionadas con la muerte. En el momento de la muerte, ¿cuál será más importante, la fe o la razón? Bueno, habían preguntas así muy fuertes también. Pero pues yo, ¿qué les podría decir, jóvenes? Pues yo creo que en la fe y en la razón podemos encontrar cosas positivas que nos pueden ayudar en nuestra vida en cualquier momento. Les cuento una historia muy personal. Hace ya muchos años, yo tuve la tristeza de perder a mi hermano mayor. Él era médico y se fue a especializarse en Cuba. Iba a seguir, estaba estudiando pediatría para especializarse. Fue, jóvenes, algo, pero de la noche a la mañana, fue algo increíble, parecía un sueño y una pesadilla, porque un día un compañero de estudios allá en Cuba nos llamó, muy preocupado, y dijo, ¿sabe qué? Su hermano acaba de ser internado en el hospital y está bastante delicado. Eso me dijo un día, en la mañana. En la tarde volvió a llamar y dijo, lo van a operar de urgencias, de urgencia. Después de un par de días que ya, bueno, sabíamos que lo operaron y todo eso, nos llamaron a decir, en la operación le encontraron un tumor y le extirparon ese tumor y lo mandaron a hacer las biopsias para saber si es un cáncer maligno o qué mismo, ¿no? Después como de 8 días que llegaron los resultados de las biopsias, nos informaron de que había resultado cáncer maligno y que había hecho metástasis el cáncer, es decir, se había regado por todo su cuerpo y que prácticamente no había mucho que hacer. Y nos informaron que los médicos habían tomado la decisión de intentar hacer una quimioterapia a ver si eso le puede prolongar un poquito la vida. Y lo más triste fue de que, jóvenes, y yo pertenezco a una familia creyente, toda mi familia es muy creyente, católica y todo. Esa noche, cuando nos llamaron a decir que mi hermano estaba en sala de cuidados intensivos porque entró en coma después de la quimioterapia, nosotros nos fuimos a la iglesia a rezar muchísimo porque le pedíamos a Dios un milagro. Entonces, esa misa nosotros de verdad que estábamos con muchas expectativas y mucha fe de que mi hermano se cure y se salve. Cuando salí de la misa, vi en el celular llamadas perdidas de allá de Cuba, devolví la llamada a ver qué había pasado y lo único que me dijeron fue, lo sentimos mucho, su hermano falleció. Entonces ahí uno se preguntaba y uno decía, Dios mío, pero estuve en la iglesia y le estuve rezando, pidiendo a Dios que haga un milagro, salgo de la misa y sucede lo contrario. Sin embargo, jóvenes, aunque no se cumplió lo que yo hubiera querido, lo que mi familia hubiera querido, que es que suceda un milagro y mi hermano se cure y todo, les puedo decir lo siguiente, ese acontecimiento tan duro, en ese acontecimiento tan duro, la fe en que hay un cielo después de la muerte, en que hay un paraíso y la fe y el pensamiento de que seguro mi hermano está en el cielo y está disfrutando de paz, de tranquilidad y de felicidad con Dios, eso a nosotros que quedamos acá con ese dolor inmenso, a nosotros nos daba una tranquilidad increíble. Que yo digo, si no hubiéramos tenido fe, ¿en qué hubiéramos encontrado tranquilidad en ese momento? Quizá hubiera sido muy difícil encontrar cierta paz y tranquilidad, pero en ese caso la fe nos ayudó, aunque no sucedió lo que hubiéramos querido que suceda. Entonces, ¿qué les digo, jóvenes? Tenemos que aprender a buscar lo bueno que nos da la fe y lo bueno que nos da la razón, pero sin irse nunca a los extremos. Sin irse nunca a los extremos. Siempre hay que mantenerse equilibrados. Eso es lo más importante. Entonces, jóvenes, ánimo a disfrutar la vida, a hacer siempre el bien, cuídense mucho. Me ha gustado mucho compartir con ustedes esta clase, este debate. Pues nada, buen provecho con ese almuerzo que ya los está esperando. Cuídense, jóvenes, y nos vemos la próxima clase, ¿sí? Ha sido un placer. Chao, Gracias. profesor. por Luego, profe. participar. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, Y cuídense. te vengan con armas. Chao. Nos vamos de madrazo. Chao.
Cuídense. Arani, ya se cuídense. puso bravo. Profe. No, hay que tomarlo con calma, con su avena nomás, como se dice. Tranquilos. Cuídense, jóvenes. Lo hicieron muy bien. Felicidades. Chao. Chao.